Introducción. En el libro, Opiniones sobre el arte, de 1981, en el apartado de Siglo XXI, época de fusiones, menciono que, a finales del siglo XX, la tecnología y el conocimiento sobre cada materia del saber humano han tenido un adelanto sin precedentes, que está por demás citar ejemplos. Pero, y que del arte que ha tenido una evolución no menor que las otras, cuando ya se han realizado un muy buen número de expresiones distintas, de búsquedas de comunicación. ¿Qué queda esperar de ellas? Repeticiones incansables de ismos, que cambian de nombre según la época. Actualmente se habla de música surrealista, de arquitectura progresiva, de escultopintura, o de imágenes en poesía. ¿Qué acarrea todo esto? Campos desconocidos en los cuales hay mucho que descubrir, sendas jamás recorridas, en las cuales el hombre puede abrirse paso a nuevos conocimientos, interrelaciones de especialidades que se fusionan para crear nuevas tendencias. Retomando este tema de las fusiones de especialidades, es que surge, en el año 2015, el afologismo, que es la unión de dos géneros literarios, el aforismo y el silogismo, en el cual encontramos una forma nueva y divertida de filosofar sobre los conflictos humanos de nuestro tiempo, y el cual ponemos a su consideración. Afologismo. Primero, esta serie de pequeños análisis sociales intenta, además de retratar diversos errores de la personalidad humana, también propone un nuevo tipo de expresión literaria, que hemos llamado afologismo, por ser el resultado de la simbiosis entre un aforismo y un silogismo, teniendo como estructura lo siguiente: un primer aforismo, que determina el sujeto y el por qué se personifica en otro. Un segundo aforismo, que aclara la dependencia del sujeto ante su coprotagonista. Un tercer aforismo, que señala el por qué el sujeto no quiere ser el opuesto. Y un cuarto aforismo, que establece el por qué debe aprender a ser como es su antagónico. El soberbio, el bravucón y el cobarde. El soberbio, comúnmente, es un bravucón, pues se considera superior a los demás, y es un cobarde, porque le da temor ser inferior que otros, por ello, esconde sus defectos en la prepotencia. El bravucón es soberbio y es cobarde, pues en el primero, su altanería la ejerce sobre los más débiles, y en el segundo, su imposibilidad le impide enfrentar a los más fuertes. El cobarde es soberbio, pues se justifica en sus temores, y es un bravucón, pues se manifiesta inconforme de los actos que no realiza. El soberbio depende del cobarde para exaltar su superioridad, y depende del bravucón para ratificar el reto que le impone su propio ego. El bravucón depende del cobarde para afianzar su poder, y depende del soberbio para mantener su estatus de sumisión. El cobarde depende del bravucón para redimirse como víctima, y del soberbio para obtener condolencias. El cobarde no quiere ser bravucón porque se sabe derrotado antes de la contienda, y no quiere ser soberbio, pues reconoce que el perder es su modus operandi para subsistir. El bravucón no quiere ser cobarde porque sabe que el dudar de su habilidad es el principio de su derrota, y no quiere ser soberbio porque el exceso de confianza propicia la distracción y con ello el accidente. El soberbio no quiere ser bravucón porque su jactancia agota su capacidad para la batalla, y no quiere ser cobarde porque ello lo imposibilita a desarrollar y presumir su fanfarronería. El cobarde debe aprender a ser bravucón para emprender sus propias conquistas, y debe aprender a ser soberbio para ayudar a otros de su propia condición. El bravucón debe aprender a ser cobarde para no perder la vida en empresas inútiles, y debe aprender a ser soberbio para utilizar su actitud en beneficio de todos. El soberbio debe aprender a ser bravucón para mantener la fuerza de transmitir todo lo bueno, y debe aprender a ser cobarde para reconocer que la mayor gloria es de aquel que actúa por la paz y la armonía para la humanidad.
el sabio, el imprudente y el humilde. El sabio es imprudente porque el saber más lo aleja de la comunidad, pues cada vez se torna más compleja la comunicación, y es humilde porque reconoce lo ínfimo de su condición ante la magnificencia del cosmos. El imprudente es humilde, pues su poca cordura lo relega a ser sumiso, y es sabio, pues tiene un gran tino y acierto para cometer tonterías y que sus errores causen problemas. El humilde es sabio porque no basa su felicidad en lo material ni en la presunción, y es imprudente porque el mantenerse al margen causa carencias a su alrededor. El sabio depende del humilde para poder testificar el conocimiento, y depende del imprudente para no caer en el vicio de la soberbia. El imprudente depende del humilde para mantenerse en incógnito, y depende del sabio para actuar en consecuencia. El humilde depende del sabio para que éste vele por sus intereses, y depende del imprudente pues de los errores de éste, el otro llena sus arcas. El sabio no quiere ser imprudente porque la ignorancia no le permite crecer, y no quiere ser humilde porque ello le coarta su yo. El imprudente no quiere ser sabio porque le impone una responsabilidad que no está dispuesto a cargar, y no quiere ser humilde pues ello le supone lo llevará a la miseria. El humilde no quiere ser imprudente porque sabe que de serlo se encontraría indefenso ante cualquier complicación. Y no quiere ser sabio porque conoce que las palabras no llenan estómagos ni sacían el hambre. El sabio debe aprender a ser imprudente para conocer en carne propia aquello que ha de juzgar, y debe aprender a ser humilde para lograr que su palabra fecunde en el pensamiento de los otros. El imprudente debe aprender a ser humilde para tomar ejemplo ante la adversidad, y debe aprender a ser un sabio para evolucionar en su propia conciencia. El humilde debe aprender a ser imprudente para tener el arrojo de buscar un mejor porvenir sin cometer desatinos, y debe aprender a ser sabio para mejorar la calidad de vida de él mismo y los suyos. Segundo, el afologismo debe contar con al menos 3 entes, bien pueden ser personas, actitudes, defectos, virtudes, o bien pueden ser objetos, de los cuales se pueda asumir sus cualidades, pueden ser animales, como en las fábulas, para sugerir determinadas características, así también elementos geográficos, que aporten clarividencias a la disertación, como también pueden incluirse ideas abstractas que convengan para desarrollar algún tópico en particular. Estos entes se ven obligados, sin exclusión, a interactuar entre ellos, participando de las aportaciones que su antagónico posee. En el afologismo, a partir de estos 3 entes, se construyen 4 tesis, o temas, que determinan la condición bajo la cual se está realizando el análisis. Estos son: 1. De lo que se es. 2. De lo que se depende. 3. De lo que no se quiere. Y 4. De lo que se debe ser. Así, tenemos 3 entes, con características que se interrelacionan, en 4 condiciones diferentes, que nos dan un panorama más amplio y acertado de aquello que se intente comprender. El afologismo es, desde mi parecer, y como propuesta, una nueva forma literaria, que participa de la filosofía, como un procedimiento para esclarecer un tópico. También participa de la psicología, como un método proyectivo, que arroja datos, para una comprensión más efectiva, de la propia personalidad, y asimismo, participa de lo artístico, pues su estructura divertida, nos retrata, más regaladamente, las pasiones de la humanidad. El afologismo no intenta convertirse en una doctrina moralizadora, pues al contrario, su calidad de simulación, le dan un toque de broma, y por tanto de farsa, que sirve para aquellos cuyos conflictos personales no les permiten disfrutar de la cruda realidad de la naturaleza. Por último, el afologismo aspira a ser un entretenimiento más para aquellos que disfrutan del vicio de pensar. La esposa, la trepadora y la puritana.
La esposa es trepadora, porque si no fuera así, no tendría un marido, y es puritana, cuando el susodicho muestra interés en otra mujer. La trepadora es esposa, pues también aspira a tener una boda, y es puritana, cuando disimula sus pasiones. La puritana es esposa de su propia ideología, y es trepadora, porque aspira a una comunión con la divinidad. La esposa depende de la trepadora para mantener su estatus en el matrimonio, y depende de la puritana para levantar la lascivia de su marido. La trepadora depende de la esposa para presentarse exaltada ante el marido, y depende de la puritana para ratificar sus habilidades. La puritana depende de la esposa como un aliado ante la guerra de la moralidad, y depende de la trepadora para conquistar su rol de impecable en la sociedad. La esposa no quiere ser trepadora porque reacciona como un espejo ante sus deseos, y no quiere ser puritana, pues le supone el desinterés por la sexualidad. La trepadora no quiere ser esposa, pues teme que al serlo, su querido busque una nueva relación que le destierre, y no quiere ser puritana porque supone perderá su armamento de conquista. La puritana no quiere ser esposa, pues conoce ejemplos de infidelidades, y no quiere ser trepadora, porque la perfidia es el camino de su ruina. La esposa debe ser trepadora para mantener la armonía marital, y debe ser puritana para no destruirla. La trepadora debe ser esposa para no promover los celos, y debe ser puritana para enmendarse en la redención. La puritana debe ser trepadora para experimentar el goce que le motive, y debe ser esposa para concretar el ciclo de la reproducción de la vida. Tercero, ante todo, ofrezco una disculpa al espectador, porque algunos de los datos contenidos causarán zozobra, e incluso podrán llegar a ser para algunos ofensivos, pues los retratos aquí contenidos parecerán burdos o barbáricos al presentarse ante vuestras virtudes, pero también parecerán ligeros y minúsculos ante vuestros defectos. Quiero anticipar que para poder efectuar el presente análisis, he realizado una representación de la sociedad, donde tomo como referencia los errores y aciertos que cada uno de todos nosotros tenemos, buscando en mi propia personalidad el reflejo de la humanidad, convirtiéndome en un espejo donde observo, comparo, deduzco y comparto, con la intención de mejorar mis propias fallas, teniendo en todo momento el interés por mejorarlas. Así pues, pido comprensión y tolerancia para mis incipientes disertaciones. El fanático, el celoso y el flojo. El fanático es celoso, pues no acepta otros parámetros. El celoso es fanático, pues hace de su aprecio una doctrina. El flojo es fanático y es celoso, pues en la primera se empeña en realizar lo mínimo, y en la segunda no deja de anhelar el estado de reposo. Si el fanático es flojo, será improductivo, y su motivo de adoración deberá serle accesible, pues de otra forma, llegar a ese motivo le resulta insondable. Si el celoso es flojo, será poco menos que un dictador, pues no le aporta al objeto deseado el empeño de la acción, pero sí le exige la mayor fidelidad. El fanático retribuye su inspiración con algarabía y euforía hasta el punto de llegar al vandalismo, pues apabulla a quien se le opone. El celoso exige consideraciones, no promueve, pues faltarle el respeto es una gran afrenta que él mismo realiza al no confiar en los demás. El flojo disminuye las arcas, pues su apatía le impide desarrollar labores provechosas que beneficien a la comunidad, haciéndolo fanático y celoso de su propia ineptitud. El soñador, el ambicioso y el aventurero. El soñador es ambicioso, pues su arrojo es insaciable. El soñador es aventurero, pues ansía llegar más lejos, aunque no esté dentro de sus posibilidades. El ambicioso es soñador, pues siempre quiere obtener más, aunque no lo merezca.
El ambicioso es aventurero, pues su codicia lo hace emprender actividades donde siempre domina y gane. El aventurero es soñador, pues su ilusión lo hace emprender nuevos caminos aun careciendo de los medios. El aventurero es ambicioso, pues su avidez lo lleva a conseguir lo deseado. Pero también, el soñador es osado, pues logra lo que anhela. El ambicioso es audaz, pues consigue lo que pretende. El aventurero es intrépido, pues llega a donde quiere. La estructura del afologismo. Como en toda obra nueva, el afologismo encontrará muchos detractores, y cabe decir que los errores que en ella encuentren, seguramente, son apercibidos, precisamente, por ser una nueva expresión, que al estar en desarrollo sus componentes, habrá que mejorarlos. Estos componentes, en vías de refinamiento, también, tendrán aquí y allá, faltas que como un diamante habrán de ser pulidas. Por ello, exhorto a los participantes, a escudriñar sus faltas, para estabilizar un método de análisis, que seguramente, podrá definir ideas, en pro de un mayor entendimiento de lo planteado. Hemos dicho ya que el afologismo, es la simbiosis del aforismo y del silogismo, por lo cual resulta que es científico, y no deja de ser poético, es estricto, pero no deja de ser divertido, y es complejo, sin ser cansado. Ahora definamos qué es cada uno de ellos para poder unificar criterios de estudio. Según algunos autores, el aforismo es frase o sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. El aforismo es una declaración u oración concisa que pretende expresar un principio de una manera sucinta, esto es, que está expresado de manera breve, concisa, precisa y coherente. Un aforismo es una idea poética, una idea literaria. Es una escritura mediante la cual se puede emitir una idea fulminante, se parece a un telegrama. El término aforismo fue utilizado por primera vez por Heráclito de Éfeso, refiriéndose a una serie de proposiciones relativas a los síntomas y al diagnóstico de enfermedades. Este concepto fue aplicado después a la ciencia física y, posteriormente, generalizado a todo tipo de principios. Según algunos autores, los aforismos nunca coinciden con la verdad, o son medias verdades o verdades a medias. Esta capacidad del lenguaje para poder ocultarse o para refulgir ha cautivado a muchos escritores, que encuentran en el aforismo un camino para deslumbrar con su capacidad de pensamiento. También cuenta con la cualidad de ser un tanto picante, jocoso o burlesco. Asimismo, cuenta con un toque de picardía inquisitoria, y debe procurar la menor extensión posible. Aforismos y axiomas. Tanto el aforismo como el axioma son un tipo de paremia, frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Particularmente la que está estructurada en verso y rima en asonancia o consonancia. Como los proverbios, los refranes, etc. Pero existe una diferencia entre los aforismos y los axiomas. Los aforismos son el resultado de la experiencia, por ello, científicos, mientras que los axiomas son verdades obvias y empíricas, que no requieren una comprobación. Por ejemplo, el sol brilla. Silogismo. Razonamiento que está formado por dos premisas, y una conclusión que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. Derivado de logos, palabra, argumento, discusión, razón. La plantilla, Wikipedia, define el silogismo como una forma de razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. Fue formulado por primera vez por Aristóteles, en su obra lógica recopilada como el Organon, de sus libros conocidos como Primeros Analíticos, en griego Protoanalítica, en latín, Analítica Priora. Aristóteles consideraba la lógica como un método de relación de términos. Los términos se unen o separan en los juicios. Los juicios aristotélicos son considerados desde el punto de vista de unión o separación de dos términos, un sujeto y un predicado.
hoy se hablaría de proposición. La diferencia entre juicio y proposición es importante. La proposición afirma un hecho como un todo, que eso no es, como contenido lógico del conocimiento. El juicio, en cambio, atribuye un predicado a un sujeto lógico del conocimiento, otorgando a los términos al mismo tiempo una función lingüística de significado, semántica, y una función formal lógica, sintáctica. Esto tiene su importancia en el concepto mismo del contenido de uno, el juicio, y la otra, la proposición, especialmente en los casos de negación, como se considera, en la problemática de la lógica silogística. La relación entre los términos de un juicio, al ser comparado con un tercero que hace de término medio, hace posible la aparición de las posibles conclusiones. Así pues, el silogismo consta de dos juicios, la premisa mayor y la premisa menor, en los que se comparan los términos, de cuya comparación se obtiene un nuevo juicio como la conclusión. La lógica trata de establecer las leyes que garantizan que, de la verdad de los juicios comparados, las premisas, se pueda obtener con garantía de verdad un nuevo juicio verdadero, la conclusión. Quinto, a partir de las reglas de los silogismos, el afologismo notará que la primera estructura deberá ser informativa, la segunda de desglose y la tercera de conclusión. Cabe notar que se pueden emplear dos premisas como desglose, ya que la añadida corresponde al opuesto de lo citado. Así, entonces, ya sea en el caso simple, de 3, o compuesto, de 4, será la tercera o la cuarta premisa la que lleve la conclusión que sentencia el análisis. Un ejemplo del caso simple es el siguiente. El agua, que las piedras absorben, se transforma en energía térmica, pues al someterlas a grandes cantidades de presión, éstas se licúan y exprimen sus fluidos. Así pues, el hidrógeno y oxígeno que han absorbido, también, pueden permanecer en estado sólido. Y en la opción del caso compuesto sería de la siguiente forma. El agua, que las piedras absorben, se transforma en energía térmica, pues al someterlas a grandes cantidades de presión, éstas se licúan y exprimen sus fluidos. Por ello, el agua, que es líquida, y está constituida por gases, busca unificar sus propiedades. Así pues, el hidrógeno y oxígeno, también, pueden permanecer en estado sólido. Sexto, significado de las estructuras del afologismo. La mujer, la bondad y la felicidad. A. Estructura de reconocimiento. La mujer es buena y es feliz, porque las bondades llenan su vida de momentos agradables, pues al compartirlas con sus seres queridos, encuentra en ello un motivo de alegría. Por eso, su actuar se mantiene firme y su existencia es fructífera. B. Estructura de dependencia. Esta estructura es opcional, para mayor o menor entendimiento. C. Estructura de negación. Algunas ocasiones, la mujer no es buena y ni es feliz si su pensamiento resulta en actos criminales, porque las reiteradas penurias le llevan a buscar soluciones apresuradas que le orillan a errores. Así su actuar es inestable y lleno de malestar, pues no logra mantener el equilibrio. D. Estructura de propuesta y reafirmación. La mujer debe ser buena, porque al realizar actos bondadosos, exalta sus virtudes e incrementa su conciencia humana. También, la mujer debe ser feliz, porque es la mejor manera de enfrentar su propio porvenir, usándola como vehículo para transitar en su existencia. Hemos dividido en afologismo humano cuando se analizan tres actitudes humanas:
Afologismo mixto cuando se analizan una característica humanas, una cualidad específica, y una distintivo animal. Afologismo conceptual, cuando no intervienen humanos, pero se quiere caracterizar a estos. Cuando solo intervienen dos seres vivos, el afologismo se acorta, pues la cualidad se convierte en un catalizador que disminuye el número de las oraciones. Ahora veamos un ejemplo con un ser humano, una cualidad y un animal. El hombre, la ignorancia y el perro. El hombre es ignorante, porque su capacidad es mucho menor que el caudal del conocimiento, y es como un perro, porque, al igual, tiene instintos que le determinan. El perro es ignorante, porque carece de las aptitudes para el método científico, y es como el hombre, pues siente, y su existencia está supeditada a los mismos ciclos de la vida en común. El hombre no debe ser como el perro, que ignorante de su condición, se abandona a placeres mundanos. El perro no debe ser como el hombre, pues igualarlos, en su ignorancia, degrada la superioridad intelectual de la humanidad. El hombre debe ser como el perro, para que fiel a su estatus, busque alejarse de la ignorancia. El perro debe ser como el hombre, para ajustar su bestial naturaleza, al servicio y regocijo del ignorante de su dueño. Ajajajaja. Ahora, dos ejemplos, con tres cualidades, que como se mencionó arriba, personifican al ser humano. La furia, el miedo, y la tiranía. La furia es miedo, pues teme ser descubierta en la bondad, y es tiranía, pues se encuentra dominada por la cólera. El miedo es furia, pues destruye la tranquilidad, y es tiranía, pues domina, hasta paralizar la voluntad. La tiranía es miedo, pues duda de sí misma, y es furia, pues se nutre de su arrebato. La furia no debe tener miedo, pues carecería de ímpetu, y no debe ser tiranizadora, porque con ello pierde su libertad. El miedo no debe tener furia, pues cega a la conciencia, y no debe ser tiránica, pues su cabeza será la última en rodar. La tiranía no debe tener miedo, pues se expone al derrocamiento, y no debe ser furiosa, porque con ello pierde la cordura. La furia debe tener miedo de su propia rabia, pues el daño siempre es reversible, y debe ser tiranizadora, para tener constancia y completar sus cometidos. El miedo debe tener furia, para transformarse en valor, y debe ser tirano, para permanecer en el bien. Y la tiranía debe tener miedo, para no ser opresora, y debe ser furiosa, para no claudicar en el proceso. Rebeldes, ojetes e impotentes. El rebelde es ojete, pues no considera la pena que causa en otros, y es impotente, pues no logra controlar su ansiedad. El ojete es rebelde, porque muestra, a carta abierta, su insensibilidad, y es impotente, porque carece de bondad en sus actos. El impotente es rebelde, porque sus carencias lo limitan e impelen a manifestarse con recelo. El impotente es ojete, porque sus carencias lo limitan y por ello busca expandirse, se llena de envidia, y se desquita con los otros. El rebelde debe ser ojete, para luchar contra lo malo y no claudicar, y debe ser impotente para causar algún daño con sus arrebatos. El ojete debe ser rebelde, para dominar sus pasiones, y depurarlas, y debe ser impotente, para dejarse llevar por su cólera y sus ardores, evitando caer en acciones negativas. El rebelde no debe ser ojete, porque pierde la posibilidad de encauzar su ímpetu, y no debe ser impotente, porque pierde el motor de su proceder, así como la guía y razón de sus actos. El ojete no debe ser rebelde, pues esa forma lo puede llevar a cometer ilícitos arbitrarios, y no debe ser impotente, pues la ansiedad lo llevaría a destruirse a sí mismo. El ojete no debe ser impotente, porque dejaría de lado la posibilidad de mejorar su conciencia. El impotente no debe ser rebelde, porque sin mesura su conducta sería banal, y no debe ser ojete, porque no podría perfeccionar su existencia.
Ejemplos de afologismo, en forma de prosa. Farsantes, ignorantes y abusivos. La humanidad está llena de farsantes, de ignorantes y de abusivos. Los farsantes se jactan ante los ignorantes que no pueden más que creer las mentiras que su propia inconsciencia les marca, y los abusivos se aprovechan para sacar el mejor partido. Puede parecer que estos son inteligentes, pero no es así, pues son tan indoctos y tan embusteros como los otros, pues caen en una y otra debilidad, sumándole el despotismo, que los hace aún más miserables. Los farsantes se autodenominan líderes, estando esclavizados de su propia arrogancia para esconder su ineptitud. Los ignorantes se justifican a sí mismos, deslindando su imposibilidad a otros de igual condición, para determinarse como víctimas de un sistema al cual no han podido acoplarse. Los abusivos se enaltecen de sus actos, creyendo tener un nivel superior, del cual solo ocupan los niveles más inferiores de la sociedad, pues su actitud los denota como ineptos para interrelacionarse con otros. Los farsantes quieren impresionar con alardes de grandeza, desean el reconocimiento de lo que no saben ni siquiera cómo realizar, aspiran a que los demás les alaben, presumen, sin tener ni dones, ni cualidades. Esto les causa trastornos internos de ansiedad, y una y otra vez recaen en la mentira. Los ignorantes eluden todo aquello que los confronta y huyen de lo que no pueden efectuar, se sienten rechazados y eso mismo conforma su pensamiento, rechazan el análisis y la capacitación, llevándoles a no poder prever las consecuencias de su falta de lucidez, marginándolos a su propia incapacidad de evolucionar para mejorar. El abusivo se siente orgulloso de su altanería, cree que los demás deben rendirle tributo, esto ocasionado por un recelo interno, que denota el acto reflejo de creer haber sido abusado en su propia persona por un tercero. Se defiende de la vida, tratando de sacarle la mayor ventaja y el mejor provecho de las vicisitudes ajenas, se abalanza, como bestia, para obtener beneficios de la tragedia de otros. Es un carroñero social, que como tal, solo obtiene los despojos de la felicidad. Abruptamente, estos seres deambulan entre la humanidad, disfrazados con caretas opuestas de lo que realmente son. Así, el farsante se hace pasar por competente, el ignorante por sabio y el abusivo por piadoso. Vanidosos, lamebotas y envidiosos. El vanidoso cree que hay que tratarlo como un ente exclusivo, como si su estirpe fuese el non plus ultra de la humanidad. Quiere que se le admire, ya sea por sus actos o su belleza, que solo él considera excelsos. Quiere impresionar con cualidades, la mayoría de ellas mediocres. Presume logros superfluos, y su trascendencia se basa en lo efímero de su cuerpo, desdeñando al intelecto. Invierte su mayor esfuerzo en el aspecto exterior y le preocupa muy poco nutrir su espíritu. El lamebotas es deshonesto, porque no conoce la virtud, pues no es digno, ni es moral, no es honrado, ni justo. Es sumiso con sus superiores y tirano con sus subalternos. Cambia rápidamente de bando, según convenga a sus intereses, es cauteloso y suele arrastrarse, en sentido metafórico, por las cloacas de la intriga. Abandona rápidamente cualquier causa, pues olvida rápidamente la lealtad. Le es indiferente quién sea su amo, siempre y cuando le proporcione sus requerimientos, y no duda en desertar, si no obtiene lo que desea. Esperando pacientemente la venganza, fácilmente llega a la traición, si se siente ofendido o en peligro, urdiendo planes y alianzas para descartar a cualquier oponente. El envidioso siempre está inconforme con lo que tiene, anhela el poder aunque incluya infringir daño a otros, actúa con traiciones y mantiene la lealtad solo a sí mismo, pues desacredita a otros que le sean superiores y culpa a la sociedad de sus carencias. Es mezquino y casi siempre muy calculador. Cuando se encuentra en la miseria, es por falta de un método, y cuando se encuentra en la opulencia, es porque ha pasado encima de los que le rodean.
muy difícilmente comparte, y cuando lo hace, es con escasez, y su precariedad siempre busca la retribución. El envidioso prefiere destruir las cosas antes que perderlas, no le importa si los objetos se deterioran por falta de mantenimiento que supone un gasto, si alguien muestra interés por sus posesiones, les adjudica un valor incalculable, las donaciones le son indiferentes y hasta despreciables, si no obtiene de ello una merced. Cree que su derecho a obtener es mayor que el de los demás, y que sus obligaciones son menores. El envidioso vive infeliz, pues siempre ansía lo que otros tienen, pues el recelo por las cosas lo mantiene en ansiedad, primero por adquirirlas, después por no perderlas y en tal caso, por recuperarlas. El envidioso es avaro, pues desea acumular, creyendo que subsanará su miseria humana. Séptimo. En el afologismo, encontramos que ciertas palabras se presentan constantemente como claves para poder desarrollar un tema. Estas, a fuerza de aparecer, las consideramos como términos importantes que facilitan la investigación. Términos o palabras clave. La palabra es que determina el porqué. La palabra, pues, que justifica el porqué. La palabra, así, que establece el para qué. La palabra, por ello, que redirecciona la intención del concepto. La palabra, debe, que emite una reflexión. La palabra, para, que emite una propuesta. La palabra, porque, que emite una conclusión. También se muestra este ejemplo, donde lo positivo y lo negativo determinan si puede ser bueno o malo el resultado, según sea el discernimiento sobre alguna figura personificada, dándonos la siguiente estructura: 6 proposiciones para el primer individuo, 6 proposiciones para el segundo individuo, y 6 proposiciones para el tercer individuo, conformándose de la siguiente manera: 2 proposiciones de lo que se es en otro, 2 proposiciones de lo que no se debe ser del otro, 2 proposiciones de lo que se debe ser del otro, cada una reforzadas con la idea del por qué puede ser bueno o malo el resultado del discernimiento. Estas estructuras nos permiten enfocarnos en el sujeto de interés para descifrar los parámetros de referencia que nos determinan el valor del análisis. Además, en el afologismo se determina un tiempo en el espacio de la siguiente manera: la estructura de lo que se es pertenece al pasado del que se participa. La estructura de lo que no se debe ser pertenece al presente modificable. La estructura de lo que se debe ser pertenece al futuro que puede diseñarse. El artista, el político y el religioso. El artista es político porque representa mensajes a la sociedad, puede ser bueno si su mensaje es positivo, puede ser malo si su mensaje es negativo. El artista es religioso porque se apasiona fielmente de su doctrina creadora, puede ser bueno si busca la evolución hacia lo mejor, o malo si llega a creerse superior a otros. El artista no debe ser político porque viste un antifaz que puede ser bueno si es para salvaguardarse en la incógnita, o malo si es para el engañar al que no sabe. El artista no debe ser religioso porque su verdadera doctrina proviene del interno y no del influjo de lo externo. Puede ser bueno si aspira a la superación personal, o malo si va a la embriaguez del intelecto. El artista debe ser político para congeniar la creación con el espectador, puede ser bueno si inculca, o malo si enajena. El artista debe ser religioso para conquistar a su propio corazón y manifestar el amor a la sociedad, puede ser bueno si es la depuración del ello, o malo si es el incremento del ego. El político es artista porque sabe persuadir con su discurso, y puede ser bueno o malo según el interés colectivo o personal que lo impulse.
El político es religioso, porque las masas le siguen como si fuese la luz a las polillas. Puede ser bueno si alumbra el camino de quien lo necesita, o malo si su luminaria ciega. El político no debe ser artista, porque meditar en la creación lo haría soñador. Puede ser bueno si impera un idealismo para el bien social, o malo si se convierte en paria sindical. El político no debe ser religioso, porque la misericordia le hace perder objetividad en la administración. Puede ser bueno si alcanza a erradicar la miseria, o malo si se olvida la responsabilidad hacia la población. El político debe ser artista para estructurar correctamente al Estado. Puede ser bueno si promueve armonía en las instituciones, o malo si genera vana opulencia en el gobierno. El político debe ser religioso para encontrar en la bondad el interés colectivo. Puede ser bueno si es desinteresado, o malo si lo motiva la avaricia. El religioso es artista porque realiza la parafernalia de la misa. Puede ser bueno si con ello incita la devoción del fiel, o malo si representa un teatro que termina en farsa. El religioso es político porque sabe obtener ganancia de su discurso. Puede ser bueno si el diezmo va a los necesitados, o malo si va al bolsillo personal. El religioso no debe ser artista porque acercarse a la creación lo engaña en igualarse a lo divino. Puede ser bueno si busca la comprensión del misterio de Dios, o malo si cree que su obra será eterna. El religioso no debe ser político porque el bienestar social está antes que la adoración, pues la naturaleza de la política lo lleva a perder la piedad. Puede ser bueno si deja de lado el secreto de la confesión y denuncia al malvado, o malo si por medio de la Eucaristía enajena al espíritu. El religioso debe ser artista para comprender la belleza de la creación. Puede ser bueno si lo transmite en su doctrina, o malo si lo calla en su contemplación. El religioso debe ser político para ser comprensivo a otros credos e inculcar lo mejor de estos. Puede ser bueno si es tolerante, o malo si es fanatismo intolerante. Así, con todo lo dicho, seguramente encontrarán al arfologismo como una forma divertida de filosofar sobre los distintos aspectos de la vida y las costumbres humanas en las que todos participamos. Esperamos que sea de su agrado y puedan realizar los análisis de su interés. Julio Ferrá les desea lo mejor. Navidad del año 2015.